Continuamos nuestro tema de diseño de filtros con el diseño de filtros de respuesta al impulso infinita mediante la transformación bilineal de sistemas continuos. La idea es mapear todo el eje de frecuencias continuas en el círculo unidad, de forma que evitemos el aliasing que teníamos con el diseño de la invarianza de la respuesta al impulso. Es decir, ahora no vamos a tener aliasing, nos va a servir para diseñar filtros paso alto o filtros rechazo banda, pero por contra estaríamos metiendo una distorsión no lineal del filtro. Esa distorsión nos va a hacer que solamente sea válida para filtros que sean constantes a intervalos. Esa transformación bilineal viene dada por la transformación que tenéis en el recuadro, en el que el filtro discreto se define como el filtro continuo, sustituyendo la variable s por esta expresión que en función de z. Entonces, si esta es s en función de z, pues esta será z en función de s, simplemente despejar. T sub d pues es un valor que de nuevo no tiene ninguna influencia sobre el diseño, igual que pasaba en la invarianza del impulso y que normalmente se deja por tradición. Si analizamos cuál es el valor de z para los diferentes s, pues sustituimos s por el valor s más j omega. Esta omega pues sería una omega continua. Entonces lo que tenemos es que si la sigma es menor que 0, es decir, si el filtro es estable, el módulo de z es menor que 1, es decir, el filtro es estable. Eso es una de las cosas que pedíamos a nuestras transformaciones de filtro, de forma que si el filtro era causal y estable en el continuo, también el filtro en el discreto fuera causal y estable. Y esta propiedad de aquí lo está garantizando. La demostración de que esto es cierto, pues os la dejo a vosotros para que la hagáis en un sitio aparte. Si la sigma es igual a 0, es decir, si si la S se encuentra en el eje de frecuencias continuo, entonces su punto transformado también estará en el círculo unidad, lo cual también estamos diciendo que estamos mapeando el eje de frecuencias continuo en el eje de frecuencias discreto, en el círculo en la circunferencia de frecuencias discretas. Y si la sigma es mayor que 0, es decir, era un polo inestable, entonces su z correspondiente también es inestable, cae fuera del círculo unidad. Vamos a analizar esta transformación del eje de frecuencias. Hemos dicho que el eje de frecuencias continuo se transforma en el eje de frecuencias discreto. Pues vamos a coger una frecuencia discreta y vamos a ver de dónde viene en su eje continuo. Entonces, si z es elevado a j omega, por esta expresión de aquí, podemos calcular cuál es la s correspondiente. Entonces, simplemente pues, sustituir la s por e elevado a j omega, operar un rato un poco con cuidado y al final llegamos a que tenemos j 2 partido t sub d tangente de omega medios. Esta j lo que nos está diciendo es que efectivamente estamos en una frecuencia en el eje de frecuencias y la frecuencia continua correspondiente es 2 partido t sub d tangente de omega medios, como os pongo en el recuadro aquí abajo. Es decir, que si yo tengo una frecuencia omega discreta, se transforma en esta frecuencia omega continua, y al revés, si tengo una frecuencia omega continua, pues la transformo en esta omega discreta. Eso lo podemos ver mejor en esta transparencia, en la que tenemos la relación entre la omega discreta, que la ponemos en este eje, y la omega continua. La relación es un arco tangente. El arco tangente tiene esta gráfica, y esta gráfica lo que nos está diciendo es que si el 0 de continuo, la frecuencia 0 continua se va a mapear en la frecuencia 0 discreta. Eso es bueno. Y luego, conforme vayamos subiendo en frecuencia, pues vamos a ir mapeando en frecuencias cada vez mayores, pero sin llegar nunca a pi. La máxima frecuencia que vamos a poder utilizar es pi. ¿Cuándo alcanzaremos pi? Pues cuando omega continua sea infinito. Eso es precisamente el efecto que estábamos buscando, el comprimir todo el eje de frecuencias continuo en el eje discreto de tal forma que quepa entre 0 y pi. Si lo hago al revés, si yo ahora me cojo cualquier frecuencia discreta y me la llevo al continuo, pues veo que conforme me voy acercando hacia pi, pues efectivamente me voy hacia frecuencias continuas que se van hacia el infinito. Al final esto, como se utiliza, es de la siguiente forma. Me cojo la transformación entre la omega discreta y la omega continua, cojo mis especificaciones del discreto y me las voy a transformar al continuo. Entonces las amplitudes se van a quedar igual. O sea, si aquí yo quiero algo que esté entre
en 1 más menos 0,1, pues aquí seguirá entre 1 más menos 0,1. Lo que va a variar es la banda de paso, la longitud de la banda de paso. Aquí voy a tener una cierta omega sub p minúscula que, transformada por esta transformación bilineal, se me transforma a una nueva omega p mayúscula que define el final de la banda de paso. Y el comienzo de la banda de rechazo, pues aquí viene marcado por la omega s discreta, me la llevo a través de la transformación bilineal a una nueva omega s continua que tendrá unos valores diferentes. Y de nuevo el pi pues me lo llevaría al infinito. Entonces diseño el filtro en este eje de frecuencias continuo auxiliar, como veíamos en el caso anterior de la invarianza al impulso, de invarianza de la respuesta al impulso, y una vez que tenga los polos de este filtro en el continuo, me lo devuelvo al discreto utilizando la transformación que teníamos aquí para la función de transferencia. O sea, donde ponga S en el sistema continuo, yo simplemente pongo esto. Lo veremos ahora en un ejemplo. Vamos a ver antes de eso, vamos a ver cómo funciona en un ejemplo. Entonces tendríamos aquí un applet que está muestreando a 8 kHz. Esa sería la frecuencia de muestreo. Y en esa frecuencia de muestreo nosotros vamos a diseñar un filtro paso bajo de Butterworth de orden 3. Le pedimos que lo diseñe y ahora que nos muestre los polos y los ceros. Y veis cómo efectivamente esto es un filtro paso bajo de Butterworth. Bueno, que es de Butterworth no se ve tan claro, pero bueno, están los polos distribuidos a lo largo de una elipse y vemos que es un filtro paso bajo. Si vemos ahora la respuesta en frecuencia, pues efectivamente es una respuesta en frecuencia correspondiente a un filtro paso bajo. Si ahora diseño un filtro paso alto, que era nuestra dificultad anteriormente, pues ahora, por ejemplo, vamos a diseñarlo que tenga la misma frecuencia de corte, pues diseñamos, pintamos los polos y los ceros, y ahora lo que ha hecho ha sido colocar un cero aquí a baja frecuencia, con lo cual efectivamente estamos ante un filtro paso alto. Si sabemos cuál es la respuesta en frecuencia, comprobamos que tenemos un filtro paso alto con una frecuencia de corte que viene dada por algún punto en esta zona. Conclusión que ahora sí que podemos diseñar filtros paso alto mediante transformación de filtros continuos. Continuamos con nuestro desarrollo. Veamos ahora cuál es la distorsión de fase. La distorsión de fase lo que está haciendo es que vamos a suponer que nuestro filtro fuese un filtro que tuviese fase lineal y que simplemente fuese un retardo. Pues si es un retardo, sabemos que su respuesta o su función de transferencia en el dominio transformado de Laplace pues sería simplemente e elevado a menos st sub 0. Y esa estructura es lo típico de que tenga fase lineal. Si yo ahora particularizo para el eje j omega, pues esta sería su respuesta, ¿no? Su respuesta en frecuencia. Sustituyo la s por j omega y esa es su respuesta en frecuencia. Ahora veamos cuál sería la respuesta de mi filtro en el discreto. En el discreto simplemente cogería la omega y la sustituyo por la expresión de la transformación bilineal. Y ahora represento esa función a lo largo de omega. Si hago que t sub d valga también 1, pues lo que veo, y puedo aprovechar y representar, o por lo menos en el tramo menos pi a pi, puedo representar tanto esta curva como esta. Esto es una recta realmente, es la recta omega t sub 0, menos omega t sub 0, y aquí voy a representar por la curva menos 2 partido t sub d tangente omega medios t sub 0. Y aquí las tenéis ambas representadas. Lo que vemos es que a baja frecuencia tenemos una respuesta aproximadamente lineal, pero conforme nos vamos yendo hacia alta frecuencia, pues tenemos una respuesta fuertemente no lineal. Es decir, esa compresión que estamos metiendo desde menos infinito, desde 0 hasta infinito, lo estamos metiendo entre 0 y pi, pues al principio tiene un comportamiento más o menos lineal, pero conforme me voy alejando, conforme voy teniendo omegas continuas cada vez más grandes, tengo que aplicar factores de compresión cada vez más grandes también. Y por ello lo que estoy haciendo es distorsionar la fase. O sea, estoy comprimiendo la fase también
de forma que me caben lo que antes me entraba entre 0 e infinito, también ahora la fase me entra entre 0 y pi. La fase en el infinito, en el continuo, valía menos infinito. Ahora, cuando haya hecho la compresión, fijaos cómo esta fase va tendiendo también hacia menos infinito. Se parecen, este hecho de que hemos dicho que se parecen a baja frecuencia, lo puedo comprobar de forma analítica. Pues sí, cojo la expresión de la fase del sistema discreto, esta sería la expresión de la fase, hago el desarrollo de Taylor, este sería su desarrollo de Taylor, y veo que el primero de los términos es precisamente el término que se parece a este que teníamos aquí de la fase continua. Veamos cómo se diseña un ejemplo de cómo se diseña un filtro con esta transformación bilineal. Lo que tengo que hacer es cojo mis especificaciones en el discreto, igual que antes, fijo una t sub d, en este caso pues vamos a coger t sub d igual a 1, que nos facilita la relación entre la omega discreta y la omega continua. Esta sería, en este caso, para t sub d igual a 1, esa relación. Las amplitudes, igual que pasaba en la varianza del impulso, se quedan igual. Y lo que cambian son los límites de la transformación bilineal. De forma que los límites de las bandas de paso. Las bandas de paso pues se transforman según la transformación bilineal, pues estará entre pues el 0,2pi pasa a ser este nuevo punto y el 0,3pi pasa a ser este nuevo punto. Ahora ya estoy en la misma situación que estábamos en el caso anterior con el diseño de filtros por invarianza de la respuesta al impulso, y ahora lo único que tengo que hacer es fijar cuál va a ser mi filtro. En este caso vamos a utilizar un filtro de Butterworth, fijar las condiciones pues a esta frecuencia, la frecuencia 0,6498, que es la correspondiente a 2 tangente de 0,2 pi partido 2, pues quiero que la respuesta tenga un decaimiento máximo de 0,89. Pues eso lo pongo en una ecuación. Para la banda de rechazo lo pongo en otra ecuación, resuelvo, me queda n igual a 6. Fijaos que antes nos quedaba, por la respuesta de la invarianza del impulso, nos quedaba una n de 5,88. Ahora nos queda 5,3. Eso es una norma general de la relación entre Butterworth y Chebyshev. Normalmente Chebyshev suele dar órdenes de filtros menores. Pero de nuevo, aquí ahora tendremos que redondear hacia arriba, y en este caso pues nos quedaría igual diseñar con uno o con otro. Puede haber casos en los que, dependiendo de cuáles sean los comienzos y los finales de las bandas de paso y de rechazo y cuáles son las atenuaciones requeridas, pues tengamos una n que, por ejemplo, para Butterworth sea 5,2, con lo cual tendríamos que redondear a 6, pero para Chebyshev sea 4,9 y redondeemos a 5 y nos podamos ahorrar un retardo. Una vez que hemos fijado n, pues volvemos a hacer igual que en Butterworth, en el caso anterior de respuesta al impulso, invarianza de respuesta al impulso, pues calculamos una nueva omega menos 3 que estará sobreespecificada con respecto a las especificaciones que nos habían dado de diseño. Aquí os pongo cuáles son la posición de los polos y los ceros. Si hubiéramos diseñado con invarianza de respuesta al impulso, que es exactamente la ampliación que hacíamos en la sesión anterior, y ahora por transformación bilineal. Y una de las características que vemos es que los ceros ya no están dispersos por todo el plano Z, sino que se encuentran concentrados a alta frecuencia, en particular para el punto Z igual a -1. A nivel de analítico, pues una vez que yo hubiese tenido esta n que hemos calculado de 6 y esta omega menos 3, me voy a la fórmula de los filtros de Butterworth, calculamos cuál es el factor de ganancia, calculamos cuáles son los factores de orden 2, entonces estos serían los factores de orden 2, las secciones de orden 2 en el continuo, y sustituyo donde ponga S, yo pongo el valor que teníamos aquí. Ese partido, o sea, dos partidos t sub d, 1 menos z a la menos 1, 1 más z a la menos 1. Y si operáis pacientemente, pues resulta que este producto
de secciones de orden 2 se transforma en este otro producto de secciones de orden 2. Y simplemente pues operando, pues aquí nos damos cuenta que podemos sacar factor común 0,1325 que está aquí multiplicado por 1, aquí multiplicado por 2, aquí multiplicado por 1, esto es pura álgebra, pues se va factorizando esto en términos que nos revelan mejor, por ejemplo, de dónde salen esos ceros en menos 1. Vemos como aquí aparecen los ceros en menos 1 muy claramente, los 6 ceros en menos 1, y aquí están los polos que están distribuidos según teníamos en el plano Z anterior. Si ahora cogemos y representamos esta función de transferencia, calculamos cuál es su respuesta al impulso, esta sería su respuesta al impulso, tampoco es tan diferente con respecto a la respuesta al impulso de un filtro de Butterworth, pero sin embargo sí que hemos visto que su respuesta en frecuencia pues tiene marcadas diferencias. De hecho, si pintamos cuál era la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia del filtro de Butterworth continuo y del filtro de Butterworth discreto, vemos como al principio apenas tiene diferencia, es el efecto de la compresión que veíamos antes, a baja frecuencia la compresión es mucho más baja que a alta frecuencia, pero conforme vamos subiendo en frecuencia, pues lo que estamos haciendo es comprimir toda esta curva azul, la estamos comprimiendo hacia la izquierda de forma que entre 0 e infinito quepa entre 0 y pi. Al final lo que veis como cada vez que sube en frecuencia hay un factor de compresión, hay una diferencia cada vez más grande. Y a nivel de respuesta de fase, pues ocurre lo mismo. La frecuencia de fase azul se comprime hacia la verde. Con esto, pues habríamos terminado el diseño de filtros de respuesta al impulso infinita. Y lo que hemos visto es simplemente un par de técnicas, las dos técnicas más conocidas. La primera es quizá la que primero se le ocurra a uno, que es cojo la respuesta al impulso en el tiempo que conozco para los filtros continuos y la muestreo. Y la siguiente es, bueno, eso tiene una serie de problemas, sobre todo el aliasing, que no me deja diseñar filtros paso alto. Bueno, pues ahora comprimo todo el eje de frecuencia de forma que sí que me quepa.